fue la cámara. Ah, ya. Ya la puse a grabar. Sí, como eran detallitos. Necesito, voy a llamar a Carol por acá. Ah, pero no me aparece. Pero siempre es problema porque Carol no se puede conectar. No sé a ella que ya le envié el link. Sí, porque no sé. Hola, profe, ya me puedo Hola, conectar. Carol. Ay, qué bueno. Me alegro mucho. Estaba tratando de mirar dónde estaba para llamarla. Ah, Bueno, ya. listo, Carol. Excelente. Muy bien. Bueno. Entonces, voy a anotar. Presencia. Sí, entonces, primero que todo, vamos a iniciar para no asustarlos así tanto con la parte teórica y pues para decirles que, recomendarles que tengan por ahí la calculadora a la mano, no es la de contar huevitos, no, necesito la otra. Ah, ya la vi, espérenme un momentico. Bueno, tenemos dos tipos de calculadora. Uno es la financiera como tal. Ah, no me deja ver, espérame. Con los efectos de fondo no me deja mostrar. Bueno, tenemos la calculadora financiera, pero esta pues no es necesario. Tampoco es tan complicado lo que vamos a hacer. Con esta normalita, sí, no sé si ustedes ven ahí, una normalita que traiga, necesito que tenga el, donde dice las letras en mayúscula A, B, C, ¿sí? Que tenga eso, que tenga para guardar la letra A, la letra Shift, que vamos a necesitar. Entonces, uno hace un ejercicio, si es muy largo, entonces guardamos ese ejercicio con Shift y la letra A y queda guardado y hacemos la suma más, ponemos el ejercicio, lo guardamos con Shift más B, guardar, eso se desaparece y después cuando vayamos a sumar, entonces lo que tenemos que hacer es la A más la letra B más la letra C y ya nos da la calculadora el resultado, súper fácil. Por eso es que la que necesitamos es la que tenga esas letricas porque los ejercicios son extremadamente largos, extensos. Por más de que busquemos la forma de acortarlos van a ser muy extensos, pero pues nada que no tenga solución. El Excel pues también nos va a facilitar bastante las cosas. Ustedes deciden qué metodología van a utilizar desde que les den las respuestas. Muy bien. Y lo importante más que todo es la interpretación, el análisis que se le vaya a dar a los resultados. Eso es muy importante porque van ustedes a manejar lo que es el presupuesto de una empresa, a tomar decisiones porque ya estamos en el rol de gerentes financieros. Entonces, vamos a tener a disposición un dinero, los gerentes financieros, un dinero, y en base a ese dinero, vamos a ver en qué vamos a invertir ese dinero, en qué tipo de proyectos, y a tomar la decisión del proyecto que mejor nos represente. Vamos a traer todo lo que leímos en las guías, esas largas que decían que la finalidad de todo gerente financiero era más que todo maximizar la utilidad de la empresa, de los socios, de nuestros stakeholders y las personas a las que les tengamos que responder por nuestro trabajo, ¿cierto? Entonces, esa es la finalidad
de todo proyecto y de analizar fórmulas y ver números y ese tipo de cosas. Va a ser bastante interesante y divertido. No se me vayan a asustar, que vamos a ver todas las metodologías posibles y ustedes eligen. Pronto, si más adelante ven otra materia, ustedes recuerden, ay, bueno, eso lo vimos en gerencia financiera y hay varios métodos de hacerlo y antes ustedes le expliquen a los demás. Muy bien. ¿Qué más? Les recomendaciones, sí, bastante atención en el tema. Bueno, entonces ya la próxima clase ya tendrán lista la calculadora. Por ahora vamos a ver todo el significado de los temas que vamos a ver. Vamos nivelados, no tenemos que correr ni nada, vamos en los tiempos precisos. Entonces, les voy a compartir. Cierro acá. Cierro ya el plan de curso. Ya les mostré que no me estoy inventando los temas, sino todo está de acuerdo a lo que nos dice la institución. Sea financiera. Acá. Para que no se recargue internet y todo eso. Aconsejan apagar todo. Listo. Entonces, el tema que vamos a comenzar esta semana es referente al presupuesto de capital. ¿Cuáles van a ser las técnicas para evaluar el presupuesto de capital? ¿En qué vamos a invertir el presupuesto de capital? Recuerden, cuando ustedes estén estudiando las diapositivas, le dan clic aquí en la manito y aquí la manito les muestra dónde hay mayor información para hablar del tema. Entonces, ¿qué son las técnicas de evaluación de presupuesto de capital? Son las herramientas que se van a utilizar para poder evaluar la factibilidad de los proyectos y poder ver en qué momento vamos a invertir, en cuál proyecto nos va a ir mejor en el momento de invertir nuestro dinero. Entonces, hay varias herramientas que se utilizan para ver si un proyecto es viable o no viable. Cada herramienta tiene sus ventajas o sus desventajas, ya que una puede que analice una cosa, pero deja de analizar otra. Ya vamos a ver más adelante cuál es la ventaja y desventaja de cada una. Y pues con los ejemplos y aplicaciones, ustedes se van a dar cuenta cuál de pronto les va a servir más para evaluar verdaderamente un proyecto de acuerdo a lo que la empresa esté buscando. Si la empresa quiere rápido recaudar, recuperar la inversión de ese proyecto, de ese dinero que invirtió, pues les va a servir mejor irse por tal proyecto. O si no, a la empresa lo que le interesa es que así sea, recupere la inversión a largo plazo, pero que siga recuperando con un buen movimiento y buenas ventas gracias a esa inversión que hizo, pues me puedo ir por el proyecto que me ofrece una reinversión alta de utilidades, así sea a largo plazo. Entonces son las herramientas para hacerlo. Es el proceso y la elaboración del presupuesto de capital, es el proceso de evaluación, de evaluar y seleccionar todas las inversiones a largo plazo con la meta de maximización de la riqueza de los dueños de la empresa. Entonces, recordemos que lo que les decía inicialmente, el objetivo de todo gerente financiero cuando vaya a invertir en un proyecto es mirar el proyecto que mayor beneficio le dé a los dueños de la empresa, maximizar la riqueza, duplicar las utilidades, duplicar el dinero, no dejar dinero ahí dormido en la caja solo con las ventas, sino que hay que aprovechar esos recursos que se presentan para invertir en proyectos que nos generen más dinero y no dejar ahí la plata durmiendo y que se desvalorice de pronto con el tiempo.
Una inversión de capital, ¿qué es? Es un desembolso de fondos que realiza la empresa, del cual se espera que se generen beneficios durante un periodo mayor de un año. La idea es que se generen mayor de un año. Una inversión operativa, ¿qué es? Es un desembolso de fondos que producen beneficios dentro del plazo de un año. Esa es la, entonces, beneficios, proyectos de corto plazo es una inversión operativa. Ya una inversión de capital ya son a largo plazo, proyectos a largo plazo. El proceso de elaboración de presupuestos de capital. Hay unos pasos de este proceso. Espérenme un momento. Hay unos pasos que se deben realizar en el momento de hacer este presupuesto. El proceso de la elaboración de presupuesto de capital consiste en 5 pasos. El primer paso que se debe hacer al momento de elaborar un presupuesto de capital es la elaboración de propuestas. Entonces, las propuestas de nuevos proyectos de inversión se realizan para todos los niveles de la organización de negocios y son revisados por el personal de finanzas. Entonces, ¿qué tipo de elaboración de propuestas pueden haber dentro de la empresa? Como ahí dice que se realizan en todos los niveles de organización. ¿Qué quiere decir que en todos los niveles? ¿Qué quiere decir que en todos los niveles de la organización? Pues toda la organización tiene unos niveles. Está el departamento de presupuesto, el departamento de mercadeo, el departamento de producción, el departamento de finanzas. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos departamentos necesitan que le inviertan recursos, capital para su funcionamiento. Entonces viene ante el gerente financiero el gerente de marketing a presentar su proyecto para que invertamos en, no sé, en una pauta comercial, una pauta radial o que se va a presentar una oportunidad en televisión y queremos pautar en esa. Por ejemplo, ahorita que se viene lo de los partidos de fútbol, entonces el gerente de marketing le presenta la propuesta de un proyecto al gerente de finanzas a ver si le puede contar con el dinero para que pautemos nuestro negocio en la parte de los comerciales de fútbol, por ejemplo. Puede venir el gerente del departamento de producción a presentar una propuesta de mejorar unas máquinas o de invertir en actualización de un software o comprar una máquina nueva que salió en el mercado para poder, esto que nos va a generar, qué beneficio nos va a generar para la empresa, pues mayores ventas, porque vamos a empezar a poder producir más, entonces a llegarle a más clientes. Y entonces el gerente financiero es el que decide, bueno, ¿qué máquinas va a comprar? Ah, bueno, tenemos de 3 marcas. Y entonces cada marca, el gerente de producción le presenta el beneficio, el retorno a la inversión que genera cada una de las 3 marcas. Y con esas técnicas que ha presentado para evaluar cuál es la mejor máquina que vamos a comprar, entonces el gerente financiero decide, de acuerdo a la que le genere mayor utilidades, es con la que se va a quedar. Entonces, así como esos son otros, pueden ser proyectos externos a la empresa, puede ser comprar un lote, comprar un terreno, bueno, cualquier tipo de inversión que se vaya a realizar es una propuesta. Por ahí empieza, escoger una propuesta y ver si contamos con el dinero para poder ejecutarlo. La parte de la revisión y análisis, ¿a qué corresponde? Pues los gerentes financieros efectúan revisiones y análisis formales para poder evaluar las ventajas de las propuestas de inversión. Entonces, ¿en quién recae
este tipo de propuestas, en quién recae la responsabilidad de analizar estas propuestas, pues recae en el gerente financiero, en la materia que estamos estudiando. Se supone que con todos los conocimientos adquiridos durante este semestre, en esta clase, ustedes ya tienen las habilidades y tienen la autoridad ya como gerentes financieros de poder tomar decisiones de inversión para saber si invertimos en un proyecto X o Y. Entonces eso recae en el gerente financiero. Respecto a la toma de decisiones, bueno, la toma de decisiones, entonces las empresas normalmente delegan la toma de decisiones acerca de inversiones de capital de acuerdo con ciertos límites de dinero. ¿Qué significa esto? Que tomen decisiones de acuerdo a ciertos límites de dinero. Pues que, por ejemplo, para invertir en 100 millones de pesos, bueno, decisiones que estén por debajo de los 100 millones de pesos los autoriza la gerencia. Ya si son 100.000 millones de pesos, digamos, entonces, un proyecto de ya de ese tamaño, de ese tipo de inversión, ya lo llega a tomar la decisión de invertir la junta directiva y así por rango sucesivamente y de ahí para abajo también. Entonces, de acuerdo al monto de la inversión del capital, pues cada nivel jerárquico dentro de la organización toma decisiones. No sé si de pronto ustedes han tenido la oportunidad. Lo mismo dentro de las empresas, que suceda eso, que cuando vayan a invertir en cierta, por ejemplo, que al administrador se le dé cierto flujo de caja, que manejar la caja menor y para realizar, no sé, compra de papelería o algo, entonces él pueda tomar la decisión de manejar su caja menor. Ya luego el gerente ya tiene otro manejo de plática más de mayor valor y así sucesivamente, de acuerdo a la responsabilidad. Entre más alta la responsabilidad de dinero, pues va a tomar la decisión el ente superior encargado y siguiente. El tema de la implementación. Entonces, después de que ya nos autoriza en la aprobación del proyecto, el desembolso del dinero, entonces ya se realizan los desembolsos y empieza a implementarse el proyecto que se eligió. Entonces, los desembolsos de un proyecto grande ocurren comúnmente en varias fases. Entonces, porque pues un proyecto grande no se puede generar de una vez, de una vez que ya, bueno, implementese, empezamos a funcionar, a vender y tal. No, porque si eso fuera tan fácil, pues cualquiera empresa tomaría la decisión y no se demorarían tanto, ni se necesitarían tantos estudios financieros para la aprobación de ese proyecto. Por eso, debido a que hay fases de proyectos que se van tan grandes y a tanto tiempo, no sé si recuerdan, por ejemplo, del túnel de la línea, por ejemplo, que llevó, eso no fue de 2 o 3 añitos nomás, sino que llevó su tiempo. Y de ahí recae, pues, que se ha visto la necesidad de crear una carrera que se llame únicamente proyectos, tema de administración de proyectos y demás. Es tan dispendioso el tema y tiene tanto por investigar que se ha creado hasta incluso una carrera dedicada únicamente a la evaluación de proyectos. Creo que esa la hay como que en la UIS, me parece, que se llama algo de planeación de proyectos, algo así. Bueno, eso debido a eso, a la gran cantidad de fases que tiene un proyecto. El seguimiento, ¿qué tiene que ver el seguimiento? Pues como su palabra lo dice, no hay mucho como por explicar, es supervisar los resultados y comparar los costos y beneficios reales con los planeados. Entonces, si los resultados y los beneficios que se están dando debido a la implementación son realmente los que nos mostraban el análisis financiero que se hizo del proyecto, porque pues no siendo así, si es todo lo contrario, si está totalmente por debajo de lo planeado y de lo esperado, pues
ahí se empiezan a tomar decisiones, se cambia de proveedor, se cambia de proyecto, o ya las medidas que cada empresa necesite tomar respecto a eso. Vamos a hablar de cierta terminología que ustedes van a necesitar saber para expresarse y poder analizar. ¿Qué son proyectos independientes? Entonces son aquellos flujos de efectivo que no están relacionados entre sí. Es que la aprobación de un proyecto no impide que los otros se sigan tomando en cuenta. Por ejemplo, no tiene nada que ver que desembolsemos dinero para un proyecto de marketing, no afecta al proyecto de producción, por ejemplo. Son proyectos totalmente independientes y el desembolso, lo que se haga con uno, no le va a afectar al otro. Los proyectos mutuamente excluyentes son aquellos que tienen el mismo objetivo y por lo tanto compiten entre sí, que la aprobación de uno impide que los otros con el mismo objetivo se sigan considerando. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, nosotros queremos, lo que les decía anteriormente, nosotros queremos invertir en una maquinaria, ¿sí? Una maquinaria que nos ayude a hacer un proceso mejor de lo que estamos desempeñando, porque las que tenemos ya están obsoletas, desactualizadas. Y resulta que entonces dentro de los proyectos, dentro de esta primera fase, se presentaron las propuestas que consiguió el área encargada. Entonces nos trajo una cotización de varias empresas que nos pueden ofrecer esa misma maquinaria que nosotros estamos necesitando, ¿sí? Entonces todas nos van a servir, todas esas marcas nos van a servir para lo que nosotros necesitamos, pero solo nos podemos quedar con una, la que nos ofrezca mayores beneficios, no tanto de precios, sino de calidad y de rendimientos. Entonces, que escojamos una de esas marcas, quiere decir que las demás pues quedan desechadas, las demás propuestas no se van a poder realizar, porque pues si todas las máquinas, todas esas marcas me van a servir para lo mismo que me va a servir una de ellas, pues solo nos quedamos con una. Esa es la diferencia entre un proyecto independiente, que los proyectos independientes pues son totalmente diferentes para lo que vamos a necesitar. Puede que nos quedemos con los dos proyectos, con el proyecto de marketing y con el proyecto de producción. Entonces no hay problema. Pero aquí sí solo nos quedemos, si tenemos 5 propuestas y nos hicieron 5 cotización de máquinas, solo nos podemos quedar con una, porque pues es como obvio. Está también el tema de qué son los fondos ilimitados y qué es el racionamiento de capital. Entonces, los fondos ilimitados es un término que se refiere a la situación financiera en la que una compañía puede aceptar todos los proyectos independientes que ofrece un rendimiento aceptable. Todos estos proyectos los puede aceptar. Entonces, puede que una empresa tenga 20 proyectos independientes y los acepta, se puede quedar con todos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un flujo de caja, unos fondos, mejor dicho, una empresa que maneja unos rendimientos supremamente altos, tiene buenas ventas. Entonces, que todo el departamento de la empresa le presentó proyectos, si le presentaron 20 proyectos, listo, aprobémoslos todos, los independientes, ¿no? No se me vayan a confundir. Sí, que el departamento de marketing le trajo un proyecto, listo, aprobado. El departamento de producción le trajo un proyecto de aumentar la maquinaria, listo, aprobado. El departamento de gestión humana le trajo otro proyecto de capacitación al personal en otro país para poder manejar esa máquina que nos traen de Estados Unidos. Ah, bueno, listo, aprobados. Eso, plata es lo que hay, fondos ilimitados. Pueden, la misma palabra lo indica y no se me van a confundir. Cuando una empresa puede aceptar todos los proyectos independientes porque está bien financieramente. Racionamiento de capital, sí, pues ya es la situación financiera en la que una empresa tiene solo una cantidad fija de dinero
disponible para poder hacer inversiones de capital y tiene varios proyectos que compiten por ese dinero. Entonces, si una empresa tiene X o Y cantidad de dinero, solo va a poder aceptar los proyectos que clasifiquen. Entonces, si tenemos un límite de dinero para gastar, si tenemos, digamos, un flujo de caja pequeño o un manejo de caja menor pequeño, pues no nos vamos a poder dar el lujo de aprobar todos los proyectos que nos lleguen a nuestra gerencia financiera, únicamente pues los que se vean que realmente presentan un beneficio, que en el momento estemos necesitando, que va a tener relación con el negocio y no que nos vamos a poner a cambiar los muebles o a comprar las cortinas para la sala de atención de clientes del gerente. No, pues ya cuando contamos con un capital pequeño, pues solamente vamos a invertir en los proyectos que nos generen pues utilidades. Sí. El periodo de recuperación de la inversión es el tiempo que se requiere para que una compañía recupere su inversión inicial en un proyecto. Entonces hay que tener muy presente este concepto porque ese concepto hace parte de una de las técnicas de presupuesto de capital, que se llama PRI. Vamos a ver más adelante en Excel, bien bonito, bien explicadito. Entonces, ¿de qué se trata el PRI? El PRI es el periodo de recuperación de la inversión, es el tiempo que vamos a necesitar para que una empresa recupere la inversión inicial que hizo en un proyecto. Y se calcula a partir de las entradas de efectivo, los flujos de efectivo, eso también es otro término. ¿Qué son los flujos de efectivo? Pues son las entradas de dinero para la empresa, que son producto de la inversión que se hizo en un proyecto. Entonces, ¿cuánto tiempo se va a demorar en recuperar la inversión inicial que se hizo la empresa? Eso es muy importante. Se toma una decisión basada en ciertos criterios. Entonces, la empresa es la que se encarga de decidir cuándo todo va a ser el periodo que acepta máximo para recuperar la inversión. No, que en 15 años, uy, no, pues eso ya es mucho, no va a demorar recuperando la inversión. Si el periodo de recuperación de la inversión es menor que el periodo de recuperación máximo que acepta la empresa, se acepta el proyecto. Si nosotros dijimos, bueno, le vamos a dar un plazo de 3 años para recuperar la inversión que se hizo en este proyecto, en esta maquinaria. Y al hacer los cálculos, el proyecto nos dio que vamos a recuperar la inversión en 2 años o año y medio. Ah, bueno, muy bien. Vamos a aceptar ese proyecto porque sí está de acuerdo al tiempo. Si el periodo de recuperación de la inversión ya se pasa, está muy por encima, es mayor que el periodo de recuperación que hemos planteado, pues obviamente pues se va a rechazar el proyecto. Sin embargo, bueno, eso es en teoría y eso es lo que falla en ocasiones fallan en las personas que se van por este tipo de técnica. Ya más adelante vamos a ver mediante un ejemplo del por qué, les voy a decir así por encimita. Muchas empresas en las que muchos gerentes financieros que se van por esta decisión para basarse a ver con cuál proyecto me quedo, porque es la técnica más fácil. Ustedes van a ver ahorita que no necesitan casi ni de mucha matemática, sino a simple vista a veces se ve. Y entonces como lo ven tan fácil, pues a veces dejan de ganar mucho más o incurren a pérdidas o el proyecto no dura lo que debía durar porque se van por esa parte y no miran otras cosas que también son importantes, como después de ese tiempo que les dimos de recuperación, ¿cuánto nos va a empezar a dar de ganancias? ¿O cuánto vamos a dejar de ganar? Eso también lo vamos a mirar más adelante. Entonces, a simple vista no nos podemos ir únicamente por esa, hay que mirar otras variables más, pero empezamos con la más fácil.
Es el periodo de recuperación de la inversión, es una de las técnicas de presupuestos de capital. Entonces, el periodo de recuperación de la inversión es un indicador que mide en cuánto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente. Nos vamos a tener que traer los dineros que nos van a dar un futuro, cuánto nos van a representar actualmente, porque sabiendo esto, vamos a poder identificar si vamos a tener una pérdida o una ganancia en el futuro. Por eso es muy importante este indicador también. El otro indicador que vamos a manejar es el valor actual neto o el VAN. Entonces, ¿en qué consiste el VAN? Un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. Se conoce también como el valor neto actual o valor presente neto. Entonces, se traen todos los flujos de caja. Recordemos que son los flujos de caja, son los ingresos que nos va a dar esa inversión que hicimos del proyecto. Y esas utilidades que nos va a dar ese proyecto lo vamos a traer al momento presente. Entonces, para saber si va a tener ser buena la inversión o no. Entonces, y eso se va a representar en euros, en dólares, en pesos, dependiendo la región en la que se esté trabajando o el ejemplo que nos estén dando. Entonces, esta formulita entonces, se utiliza para valorar las distintas opciones de inversión, ya que si calculamos el VAN de distintas inversiones, vamos a conocer con cuál de ellas vamos a obtener una mayor ganancia. Entonces, el VAN sirve para generar dos tipos de decisiones, ver si las inversiones se pueden efectuar, si son viables, y ver qué inversión es mejor que otra en términos de dinero. Entonces, más adelante les explico con mayor detenimiento en Excel la fórmula. Entonces, es importante saber ciertos datos, que cuando hablemos de N es el número de periodos de tiempo. Entonces, en 4 años vamos a recibir, nos va a dar de reinversión de utilidades 40.000 pesos, 40 millones. El tema del K es el tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión. Ojo con esto porque en otros problemas o dependiendo del libro o el profesor que les explique, esto también puede ser la I, es lo que comúnmente conocemos por I, porque se trata de la inversión, el tipo de interés. Entonces, K o I significan lo mismo, es el tipo de interés al que nos cobran por la inversión. Bueno, ya vamos a ver otras cositas más que se las explicaré con el ejercicio. La relación beneficio-costo, pues en su palabra les dice de cuánto va a ser nuestro beneficio por el costo que se invirtió en la empresa. La TIR, muy conocida ella, muy famosa, es la tasa de rendimiento que ganará la empresa si invierte en el proyecto y recibe las entradas de efectivo esperadas. Entonces, si la TIR es mayor que el costo de capital, se va a aceptar el proyecto, pero si la TIR es menor que el costo de capital, pues el proyecto se rechaza. Entonces, esos criterios garantizan que la empresa gane por lo menos sus rendimientos adquiridos. Quiere decir que gane por lo menos sus rendimientos adquiridos, pues que aunque sea recupere la inversión que hizo en la maquinaria o en ese tipo de proyectos. Y pues ese resultado debe aumentar el valor de mercado de la empresa y por lo tanto maximizar la riqueza de sus dueños. ¿Qué es el costo de capital? Es el rendimiento requerido sobre los distintos tipos de financiamiento. Muy bien, entonces yo creo que ya hablamos de la teoría, entonces pasemos ahora sí a la práctica. Vamos a iniciar, ya necesitamos ya no más diapositivitas. Vamos a necesitar el Excel y obviamente yo se los voy a mandar, no se preocupen. Ya les muestro. Ejemplos.
Entonces, voy a compartirles. Listo. ¿Están viendo el Excel? Sí, profe. Bueno, pues. Sí, profe. Bueno. Quisiera como tener un tablero para rayar y subrayar, pero bueno, ahí yo lo empecé a hacer así. La primera técnica, miren que aquí en el Excel vamos a explicar, vamos a hacer un ejemplo de cada una de las técnicas, pero vamos a ir con calma. Aquí yo ya fui diligenciando cada ejemplo, pero ustedes no se vayan a asustar con eso, no se vayan a adelantar, vamos con calmita, tomando aire, tratar de que cada clasecita como que veamos cada técnica con detenimiento. Y bueno, en esta todavía no vamos a necesitar como mucho de cálculo. Podemos todavía la calculadora de huevito nos sirve, aunque sea el Excel. Entonces esta es la técnica, la primera técnica del PRI, en cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión. Esta es la que más utiliza todo el mundo, porque esta es la más fácil. Entonces hay dos tipos de proyectos. Recordemos que esta primera técnica es para ver en cuánto tiempo la empresa va a recuperar la inversión que ha realizado. Por ejemplo, cuánto tiempo va a recuperar los 100 pesos que invirtió en maquinaria. Entonces, a largo plazo, las empresas toman dos decisiones: las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento. Entonces, como que las más comunes son las de inversión para poder asegurar el éxito a largo plazo de esta inversión que se hizo. Entonces, se evalúan y se seleccionan proyectos de inversión para poder crear riqueza para los dueños. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de proyectos de inversión que más comúnmente realiza la empresa? Pues compra de activos fijos, maquinaria o terrenos. Entonces, el administrador o gerente financiero va a seleccionar los proyectos que más beneficios le generen a la empresa, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos eh, un ejemplo. Tenemos el proyecto A y tenemos el proyecto B. Digamos que esto es un proyecto mutuamente excluyente para cuando tenemos fondos ilimitados. Entonces, vayamos a recordar la parte teórica, que si descartamos uno, los mutuamente excluyentes es que contamos y con dinero ilimitado es que solo podemos contar con poquito dinero, por lo tanto si se nos presentan más proyectos, solo nos podemos quedar con uno. Entonces este es un proyecto en el que los dos representan lo mismo, nos van a ofrecer el mismo beneficio, y por lo tanto solo nos podemos quedar con uno. Entonces, digamos, no sé, una maquinaria, una marca de una máquina. Entonces, la inversión, vean que las dos cuestan lo mismo y nos van a servir para realizar lo mismo. La inversión en los dos sería 100 pesos. Entonces, ¿cómo así? Entonces, si los dos me cuestan lo mismo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo voy a hacer yo? Me traen dos propuestas que la inversión va a ser igual. Las dos máquinas valen lo mismo y hacen lo mismo de características. ¿Qué hago? Ah, bueno, entonces hagámosle el cálculo del PRI. ¿En cuánto tiempo se va a demorar en recuperar la inversión? Entonces, el porcentaje de la inversión fueron 100 pesos. Estos son los años, en el año 1, en el año 2, en el año 3, pongámoslo a 6 años. En el año 1, en el proyecto A, recuperamos 20 millones, 20,000 pesos, que se puso 100 pesos, se invirtió 100 pesos. Entonces, en el año 1 recuperamos 20 pesos. Para el proyecto B, se invirtió 100 pesos y en el año 1 en cambio recuperamos 50 pesos. En el año 2 recuperamos 20 pesos en el proyecto A, pero en el proyecto B ya en el año 2 recuperamos 50 pesos. En el año 3 con el proyecto A recuperamos 30 pesos, en el proyecto B ya empezó a bajar solo a 10 pesos, solo a 10 pesos. En el año 4 recuperamos 30 pesos
y en el proyecto B recuperamos 10 pesos y empezó a disminuir y aquí empezó a aumentar. En base a esto, ustedes, así sin explicarles qué creen, ¿en qué año se recupera la inversión del proyecto A? ¿Quién me quiere comentar? En el 4. En el cuarto año. ¿Por qué? Porque en el proyecto A, a los 4 años, recuperamos la inversión. Cuenta. A ese momento ya ha recogido, pues ya ha recuperado los 100 que invirtió en el proyecto A. Ujú. ¿Y cómo llegó el compañerito a esa conclusión? ¿Cómo sabes que ese año cuarto ya recuperó la inversión? ¿Cómo hiciste para saber eso? ¿Se suman lo que ha recogido durante los años anteriores? Muy bien, Jonire, claro que sí. Acá, entonces, 20 más 20, 40. 40 más 30, 70. 70 más 30, 100 pesos. Entonces, a los 4 años ya recuperamos la inversión. Y aquí la recuperamos en el año 2. Entonces, según ustedes, ¿cuál sería el proyecto que ustedes elegirían? Así a simple vista. El proyecto A, profe, porque se demora un poquito más en recuperar la plata, pero después, no sé si los números que están después de que se recupera la inversión son las utilidades o las ganancias. Entonces, para el año B, pues puede que se recupere rápido la inversión, pero empiezan unas ganancias muy bajas respecto al otro proyecto. Exacto, muy bien. Entonces, depende también de lo que quiera la empresa. Si sus objetivos es recuperar rápido la inversión, pues ahí nos tendríamos que ir por el objetivo B. Pero si hablamos de flujo de capital, porque este vendría siendo el flujo de capital, las ganancias que nos representa esa inversión año por año. Entonces, lo que erróneamente las personas se van por la rapidez de esto que vende, uy, en 2 años recuperamos rápido, listo, nos vamos por el proyecto B, es lo más fácil. Pero la crítica que se le hace a este modelo del PRI es que no ve el flujo completo. Lo único que le interesa es el valor en el tiempo que se va a retomar para recuperar el valor inicial. Otra crítica que se le hace a este PRI, a esta técnica, es que no considera el valor del dinero en el tiempo. El dinero va cambiando en el paso del tiempo, por eso es que para eso necesitamos hacer un análisis del valor presente neto para traernos estos valores a valor presente y poder revisar si realmente eso nos va a representar una pérdida o una ganancia. Entonces, por eso vamos a ver la técnica del valor presente neto para llevarlo a la actualidad y ahí sí tomar una decisión, porque si nos vamos por aquí, vean que hay muchos factores a los que les podemos analizar y no simplemente tomar una decisión porque a simple vista vemos algo bueno. Entonces, estos son flujos de efectivo. Recordemos que los flujos de efectivo son entradas de dinero que nos representa las utilidades que nos da el proyecto. Entonces, si a simple vista nos iríamos por porque recuperamos en menor tiempo la inversión, si vamos a seguir con ese proyecto y con esa máquina, por ejemplo, utilizándola por vida, empieza a disminuir las ventas, empiezan a disminuir las entradas de dinero, empiezan a disminuir los flujos de efectivo. En cambio, aquí vamos a empezar a ganar más y a ganar más o por lo menos mantenernos. Estos son los beneficios futuros que nos va a dar el proyecto después de haber recuperado la inversión. Entonces, si nos vamos por esos beneficios futuros, obviamente el proyecto que elegiríamos sería el proyecto A, porque a un futuro nos va a dejar mayores beneficios que en la empresa B. Muy bien, hasta ahí todo entendido, facilito. Esta es la técnica más fácil que les quería comentar. Y luego, aquí viene, ya empieza el nivel de dificultad. Bueno, volvemos con el ejemplo anterior. Seguimos en la misma fase.
Entonces, para el proyecto A, los mismos, inversión, 100 pesos. Proyecto B. Aquí ya vamos a ver a una tasa del 10%, que es lo que nos representa la inversión. Si sacamos un crédito, si tomamos un crédito para poder invertir en este proyecto a una tasa del 10%, entonces aquí ya vamos a necesitar la K o la I. Este valor es muy importante. Esta es la fórmula del valor presente neto. Para traernos los valores a presente neto, necesitamos pues de resolucionar esta fórmula. El BAN, la inversión inicial, serían 100 pesos, más el flujo futuro de cada año. La K que está aquí vendría siendo la tasa de interés, y la T que está por ahí, la K es el costo de capital o la tasa. Y aquí la parte de los años. Por lo general, iniciando el año 1, por lo general no se pone elevado a la 1, se deja aquí, ahí quieto. N es el número de años y pues acá ya son los valores. La F vendría siendo los valores del año 1. Entonces, F1 es 20, F2 son otros 20, todo hasta el número de años. Entonces, ¿cómo se haría en este caso para despejar esta fórmula? Se pone BAN es igual a menos la inversión inicial, por eso es que esta es una I, y sub 0 es la inversión inicial. Y como toda inversión inicial, ¿qué significa invertir? Que nos toca a nosotros primero meternos las manos al drill, al bolsillo, y sacar el dinero, ¿sí? Entonces, como es una salida de dinero, se representa en signo negativo, para que lo tengan muy en cuenta, en signo negativo. Entonces vendría siendo así. El desarrollo de esta fórmula, que se ve ahí súper complicada y súper difícil, es menos el valor inicial. ¿Cuál vería siendo el valor inicial? 100. Entonces, menos 100 más el flujo 1, F es el flujo. No le había puesto. F es el flujo de dinero, que nos representa la inversión. Guardarlo. Entonces, y en dinero, entonces vendría siendo los 20 pesos, F vendría siendo los otros 20 pesos, entonces de la inversión a proyecto A. Proyecto B, la F o flujo de dinero vendría siendo 50, para el año 1 vendría siendo los otros 50, 30, aquí 10, aquí 30 y aquí 10. Es para explicarles minuciosamente. Entonces, esto vendría siendo F1, esto vendría siendo F2, esto vendría siendo F3, y así sucesivamente, F4. Entonces, esto es la F. Esto es la F, que la puse aquí en un ladito para que no se me confunda. Esta es la F sub 1, esta es la F sub 2. Entonces, vamos a analizar el valor presente de la primera inversión del proyecto A. Entonces, lo que se hace es reemplazar la fórmula y el valor que nos dé, pues si da positivo, se acepta el negocio,
se acepta el proyecto. Si da negativo, pues se rechaza. Entonces, sería menos 100 más F1 vendría siendo los 20, dividido en 1 más la tasa. La tasa es el 10%, entonces 0,1 elevado a, bueno, la 1 si lo quieren poner, pero eso no se pone por lo general. Se empieza a poner es a partir del segundo. Entonces, más F2, que vendría siendo 20 nuevamente, más, dividido en 1 más 0,1. Si ya lo quisiéramos expresar sin el 1 más 0,1, entonces pues se hace la operación y ahí le ponemos de una vez directamente el valor que nos da y se eleva. Eso así por ese lado. Quería explicarle para que no vieran que no es tan tormentoso de todas maneras. Ahorita vamos a explicar cómo se hace en Excel, cómo se hace en la calculadora, pero quería que supieran más o menos qué significa que nos den esos valores. Entonces, si nos da positivo se acepta y si es negativo se rechaza. Entonces acá voy a ponerles 1 más K, vendría siendo 1 más 1, 0,1. Eso vendría siendo lo que está aquí abajo, 1 más K. La N o lo que está acá, bueno, la N representa el número de años. Ya lo puse acá. Ahora la TIR. En la TIR es la misma fórmula utilizamos la misma fórmula del BAN. Lo único Profe, es una pregunta. Dime. Ese 1 que se ve ahí es por fórmula, ¿cierto? Sí, esa es la fórmula. Ah, listo. Siempre va a ser 1, siempre, porque esa es la fórmula. Lo único que va a cambiar es la Q y la T y la N. La T o la N es lo mismo, porque la T es el tiempo, la N es el número de años, es lo mismo. Y la F, pues la F es el flujo efectivo. Entonces, en la TIR se utiliza la misma fórmula. Entonces, lo único es que aquí no nos dan la tasa porque vamos a necesitar encontrar un valor, hacer unos cálculos para encontrar la tasa a la cual reemplazándolo tenemos que conseguir un valor igual o cercano a 0 al hacer toda esta fórmula. Entonces, si lo vamos a hacer manualmente, es un poquito más engorroso, nos vamos a demorar un poquito más porque nos va a tocar empezar a calcular un valor y a borrar y a corregir en la calculadora, porque aquí vamos a ir al tanteo. Si lo vamos a hacer manualmente, sin la trampita de hacerlo en Excel, nos tocaría manualmente encontrar un número que sumado con este 1 y al despejar toda la fórmula nos dé un valor cercano o igual a 0. Entonces ahí es un poquito más engorroso. Aquí ya se hizo, después de hacer tantas cuentas, entonces con este mismo ejercicio que vamos llevando, se hizo los cálculos a mano y nos dio que el 15%, ese proyecto de inversión que estamos analizando, tiene una rentabilidad del 15%, porque al reemplazar el 15% aquí en K, nos dio un valor de 0 punto algo. Entonces, significa que ese proyecto de inversión que estamos analizando tiene una rentabilidad del 15%. Por eso es que en la TIR no nos van a pedir, no nos van a dar el porcentaje de interés, porque
la TIR es la que nos dice cuánto es la rentabilidad que nos va a dar el negocio, la inversión. Entonces, de acuerdo a cada proyecto, se hace una TIR para cada proyecto. Entonces se dice, para el proyecto A, la TIR, la tasa de rentabilidad es del 15%. Para el proyecto B es de la tasa de rentabilidad nos puede dar 5%. Entonces, pues, ahí ya sabemos que el proyecto que mayor nos representa es el proyecto A porque nos da una mayor rentabilidad. Entonces, yo creo que para no confundirnos y no dejarlos tantos números y tantas fórmulas en la cabeza, yo creo que dejamos para acá. Aquí ya les tengo como hasta 3 ejemplos. Pero vamos a tratar de ir con calma. Aquí no empecé a hacerles trampita, como hice en este caso, que ya los traje el ejercicio resuelto, sino que vamos a ir poquito a poquito, llevándolo paso a paso, para que ustedes vayan entendiendo de dónde sale cada cosa. Se los voy a dejar ahí enunciados, se los voy a ir enviando para que ustedes vayan repasando, lo vayan mirando, porque de pronto así a simple vista no nos surgen preguntas, pero si uno va y en la casa retoma y estudia y mira, de pronto sí le pueden llegar a surgir dudas, que igual a medida que vayamos haciendo entre más ejercicios hagamos de práctica, mejor. Y como les digo, vamos a empezar desde lo fácil hasta lo difícil, desde lo difícil hasta lo fácil. Aprenden la parte difícil, ya la parte fácil. La parte fácil es el Excel, porque el Excel uno pone TIR, selecciono, ya nos dio el valor. El BAN, igual a BAN, pongo este numerito y ya listo, nos dio. Pero, ¿qué? Enseñarle al cerebro a pensar, a utilizar la calculadorcita, que va a ser muy útil en caso de que no tengan el Excel ahí a la mano. Si estuviésemos en gerencia financiera presencial, obviamente que nos iba a tocar con la calculadora, o si no que nos prestaran un salón de informática para hacer como la simulación en el Excel. Y si no, pues nos hubiese tocado ponerles un solo ejercicio, porque aquí que hay en la TIR, que es ponerse ustedes no, ese número no me dio, se me pasó de 0, me dio 1, me dio 2, me toca borrar otra vez todo y volver a ver, a reemplazar en la fórmula qué valor le damos acá para que el resultado nos dé cercano o igual a 0 y ese resultado pues va a ser cuánto nos va a dar la rentabilidad. Entonces pues vean que esto tiene como sus ventajas ahí, la virtualidad en estos casos. Y que tienen el Excel súper cerquita ahí a sus ojos. Si estuviéramos en el salón, pues sería de forma diferente. Los que se acostumbran a hacerse por allá de últimas, por ejemplo, y para mirar el tablero, ¿qué número iba ahí? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo en la calculadora? ¿Cómo tal cosa? Mientras aquí tienen todos como si le estuviera dando la clase personalizada a cada uno y pienso que se pueda entender mejor. Entonces vamos a ver cómo nos va en el transcurso del proyecto, de la resolución de los ejercicios. Váyanlos mirando, ya se los envío ahorita. Y en la próxima clase vamos con el otro ejemplo. Vamos a ir aumentándole, bajándole el nivel de dificultad. Ahí miramos. Ya vamos poniendo ejemplos reales, ya con casos reales, para que ustedes vayan entendiendo de qué hace referencia a un proyecto, qué son los términos. Y vamos por el lado fácil. Listo, chicos. Entonces les doy guardar acá. Si alguien tiene alguna pregunta, pues este es el momento para hacerlo. ¿Hay alguien me había escrito? Ay, Caterine, qué pena. Recuerden que cuando yo estoy compartiendo pantalla, no me deja ver el Excel. Perdón, estoy pensando en Excel. Cuando estoy compartiendo pantalla, no me deja ver el chat de ninguna parte. Entonces, si tienen alguna pregunta, me deben activar sus micrófonos y decirme, profe, no veo bien, profe, amplíe. Pero tranquilos que yo se las voy a enviar el Excel que les hice acá para que ustedes vayan repasando las fórmulas, las tengan ahí presentes.
Y pues es fácil. La fórmula del BP de la TIR, del BP, el valor actual neto, es suma igual, igual a la inversión inicial en signo negativo, porque estamos haciendo una inversión, 100 pesos que invertimos van en signo negativo, más y empiezan a traer a valor presente los flujos de caja que hicimos ahí en cada proyecto. Entonces, el valor de cuánto nos dio la inversión el año 1, ese valor se pone, si fueron 20 en el año 1, 20 sobre 1 más el porcentaje que nos dio el costo de capital, que eran 15, entonces 0,15, entonces 1 más 0,15, que creo que era, elevadito, cierra paréntesis, elevadito al número de qué año recuperamos esa inversión, entonces en el año 1. Por estética, ¿sí? No se pone elevado a la 1, pero si se lo quieren poner, pues no pasa nada, pero por estética no se ve muy bonito en la matemática elevado a la 1. Ya a partir del año 2 sí se pone elevado a la 2, que es el año, y así sucesivamente se va sumando hasta los años en los que queramos mirar, o los que les diga el ejercicio, y el resultado, si da positivo, pues se acepta el proyecto, y si da negativo, pues se rechaza. La TIR, entonces es la misma fórmula, solo que ahí ya no aplica lo de la tasa, porque ahí vamos a averiguar cuánto rendimiento nos va a generar cada proyecto. Entonces ahí lo que debemos buscar es reemplazar la Q, ver cuánto nos va a buscar un numerito que al reemplazarlo en la Q, al hacer toda la operación al final, nos dé 0 o cerca, un valor cercano a 0. Entonces, y ese valor, lo que nos dé, se pasa a porcentaje para decir que ese proyecto nos generó tanto porcentaje de rentabilidad, a diferencia del B que nos presentó más o menos rentabilidad, y en base a eso pues miramos si lo tomamos o lo dejamos. Esa es la diferencia, pero no se van a tener que aprender muchas fórmulas tampoco. Y si lo hacemos por el lado facilito, no van a necesitar ni fórmulas, porque en el Excel, como les digo, ponemos igual al BAN, ponemos los flujos de caja, ponemos la tasa, y él automáticamente le damos a aceptar y nos dice, el BAN fue esto. La TIR, ponemos TIR, flujos de caja, tal cosa, y ya nos da la TIR. Claro, hay que hacer el esfuerzo de pensar, de utilizar la calculadorcita, de utilizar el Excel y otro tipo de herramientas que van a ser muy importantes para que ustedes, en caso de que no cuenten con alguna de esas herramientas, por lo menos en las pruebas TIT, que ustedes no van a tener ahí pues el computadorcito y el Excel que les haga la fórmula. Entonces, sepan cómo hacerlo manualmente. Por eso quiero explicarles de todas las fórmulas habidas y por haber. Tranquilos que así como vamos a ver la parte difícil, bien difícil, la vamos a ver hasta lo más fácil. Ustedes deciden por cuál se van. Listo, chicos, pues si no hay más preguntas, entonces empiezo a detener la grabación para descargarla.